ensayando que quería que escribiese poquito que luego lo resolviera muy brillante, porque era para la creo que a Rosario la conocéis ya, muchos de los que estáis aquí, así que la presentación va a ser muy breve. Simplemente decir pues, que nació en Segorbe, en un año del cual no puedo acordarme. Vivió 10 años en Perú. En Perú fue a la Universidad Mayor San Marcos, a la Pontificia Católica. Es doctora en Filología, tiene el posgrado de Pedagogía y Comunicaciones Empresariales por la Universidad Jaime I. Y además es profesora y imparte cursos de escritura creativa en dicha facultad. Si ya no tiene nada más que añadir, yo creo que ya está dicho todo. Bueno, espero que lo añadís vosotros. A ver, sí. Rosario Raro es una escritora muy galardonada. Su obra ha sido traducida al catalán, al japonés y al francés, y ha sido reconocida con numerosos premios literarios, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo el Ciudad de Huelva, Magda Portal del Ministerio de la Mujer de Perú, Cruzando Culturas, Ateneo Ciudad Galdós, de Las Palmas de Gran Canaria, Igualdad de Aranda, Mujer Químez, el Cartea de Ordicia, Tecnocuentos de Radio Nacional de España, Palabras de Mujer, etc. Fue finalista del Premio Internacional de Novela Vargas Llosa de la editorial Alfaguara. Sus obras: Carretera de la Boca do Inferno, Sirmenage, Perder el juicio, Los años debidos, Finlandia, La llave de Medusa, Desarmadas e Invencibles. Estos dos últimos libros ya se han leído y comentado en el grupo de lectura. Y además, El alma de las máquinas y Volver a Canfranc. Este libro, publicado por la editorial Planeta, ha tenido un rotundo éxito y es el libro que hoy tiene la amabilidad de venir a presentarnos. Y sin más, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues gracias por la presentación, así cada uno en su estilo, telegráfico y más extenso. Y claro, lo que pasa es que durante esos momentos pues una no sabe muy bien qué cara poner, ¿no? Cuando están hablando de lo que tiene que ver, pues en mi caso, con la literatura. Y muchos de los que estáis aquí pues nos conocíamos por suerte antes. Rosario no quería decir el año, pero bueno, yo sí que lo digo porque es 1971 y eso supone que algunas de las personas con las que más relación tengo en Navajas, pues el motivo es porque fuimos compañeros de colegio, pues como Lola Ucejo, que está aquí, como Luis Rosalén, como Ángel Tello, como Paqui Bonet, que me ha escrito y me ha dicho tú en Navajas y yo en Abu Dhabi, ¿es? ¿O Dubái? Dubái, claro. Y bueno, y muchos más, ¿no? Porque el grupo de Navajas pues era bastante numeroso. Y bueno, que quiero agradeceros sobre todo pues que hayáis venido a compartir este rato con nosotros, con el grupo de lectura. Y claro, y en la nota que puse, ¿no? Pues para anunciar nuestra actividad, pues puse Navajas a 7 minutos de mi casa. Pero claro, cuando quedamos el día 9, yo no sabía que el día anterior iba a estar en Murcia, que es de donde vengo ahora. Entonces, claro, he ido de Murcia a Castellón porque tenía que cambiarme y además coger este regalito porque lo que haremos después, así tienen un poco de ventaja pues los que hayan leído el libro, como en el cole, como si fuera un control de lectura. Y entonces os haré una pregunta después de que vosotros me hagáis a mí las que queráis, y entonces pues nada, quien la acierte pues se lleva el regalo, y así pues tiene un recuerdo de esta tarde y sobre todo de Canfranc. Y además, hablando de lugares, pues yo siempre hago eso con Navajas, ¿no? Cuando pongo algunos parajes, porque no sé si os acordáis de una revista que hubo en Segorbe bastante tiempo, Agua Limpia, en la que yo me encargaba de las leyendas del Alto Palancia. Y entonces, claro, pues una de las que ocupó más extensión fue la del Salto de la Novia.
Entonces, cuando pongo fotografías de parajes de aquí, ¿no? O de la Fuente de los Baños, que a mí es uno de los sitios que más me gusta en el mundo, pues me preguntan, ¿y eso dónde es, no? Y claro, y esta semana, con las fotografías de los huertos, a propósito de la recreación que hicisteis el domingo, pues por eso puse que no era Sintra, porque si alguien habéis estado en Sintra, en Portugal, que sabéis que era el sitio de veraneo de algunos, incluso algunos escritores ingleses del siglo XIX como Lord Byron, pues se parece mucho a Navajas. Entonces, pues bueno, a veces no hace falta irse tan lejos. Y bueno, lo que decía Vicente de lo de ser profesora de escritura creativa, pues claro, lo curioso es que para empezar, yo considero que es un oficio falaz en el sentido de que es falso, porque no se puede enseñar a escribir. Y luego a mí me coloca en una situación así un poco comprometida, porque, claro, se cumple aquello de consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Porque yo cuento cómo se tiene que escribir un relato, en el sentido pues de historia, da igual que un relato sea una novela, que sea pues una película, o sea, lo que es la estructura que hay detrás, ¿no? Y claro, pues cuando me toca escribir a mí, a veces pienso, esto no lo tendría que hacer, pero claro, también la materia prima de la literatura pues tiene que ser la imaginación y la libertad, ¿no? Y si te sientes así como demasiado constreñido, ¿no? Pues es como que no cumple su función del todo. Pero claro, luego eso supone que mis alumnos me lean con lupa y no me dejen pasar ni una y comprueben cada cosa que pongo y me digan, has dicho que en el año 1944 pasa tal cosa y eso no se inventó hasta el 45, ¿no? Y además digo, bueno, ¿y puedo saber qué día y a qué hora del día? Y son cosas muy curiosas, ¿no? Cuando se mezcla la ficción con la realidad. Bueno, yo utilizo el apartado de licencias poéticas para decir, no, yo lo sabía, pero esto es una licencia poética. Pues no lo sé, son turistas, ¿no? Me parecía que era uno de esos que estabas esperando. Sí. Pues, claro, y todo eso que pasa, ¿no? Cuando empiezas a mezclar ficción con realidad, pues es muy curioso, ¿no? Porque se crea como una especie de territorio nuevo, que no es ni una cosa ni la otra, pero bueno, que vale la pena. Por ejemplo, yo creo que muchas veces no somos conscientes, a pesar de que alguien haya estudiado filología, que hay palabras que utilizamos de una forma muy habitual, pero que solo pertenecen a nuestro entorno. Y a mí en la novela me pasó con el hallar. Para mí el hallar, ¿no? De una casa pues es algo pues es muy habitual. Y claro, cada edición que ha salido es mejor que la anterior porque está más corregida, ¿no? Pero claro, esto sería el cuento de nunca acabar, porque hay una frase de Alfredo Bryce Echenique, el escritor peruano, que dice que los libros no se terminan, sino que se abandonan. Que llega un momento que dices, bueno, ya está, ya tengo que escribir otra cosa, porque si no estaría escribiendo la misma historia desde siempre. Y una de esas cosas que se rectificó posteriormente fue lo del hallar, porque claro, eso es muy de aquí, igual que decimos expulsar y muchas otras palabras. Claro, y entonces la suerte es que en Huesca, y sobre todo en la zona norte del Alto Aragón, la Jacetania, ¿no? donde está Canfrán, que es una comarca que comprende o está entre dos provincias, entre Huesca y Zaragoza, pues se habla de una forma muy parecida a la comarca del Alto Palancia. De hecho, el acento de Huesca se parece más al de Segorbe que el de Teruel, ¿no? O el de Zaragoza. Es muy curioso, es como si hubiera habido un salto. Y luego hay otra cosa así curiosa a este respecto, y es que, claro, fuera de aquí, pues me preguntan si Rosario Raro es un seudónimo.
Digo, no, no, es que es mi nombre real, es que es así de raro, pero me llamo así, ¿no? Y entonces, claro, les digo, es que en Segorbe no es raro llamarse raro, porque somos muchísimos, ¿no? Y a mí continuamente me preguntan pues si soy familia de personas que se apellidan raro, y digo, hombre, igual 4 generaciones antes, pues sí, ¿no? Pero claro. Y entonces, claro, cuando se presentó la novela el 11 de abril del 2015 en Canfranc, además antes hablábamos nosotros, que muchas personas me han dicho, he ido a Canfranc y no he visto la estación, con lo grande que tú dices que es. Y digo, a ver, yo no me la he inventado, porque no me da para tanto. Digo, entonces, lo que pasa es que hay 2 municipios que se llaman Canfranc. O sea, cuando se pasa a Villanúa, que es el inmediatamente anterior, está Canfranc Pueblo, que los de allí le llaman el pueblo viejo de Canfranc. Entonces, si uno continúa 4 kilómetros hacia Francia, ya aparece en todo su esplendor la estación, que es imposible no verla, porque además sobrecoge y da escalofríos, ¿no? Sobre todo porque está allí enclavada pues, en el Valle de los Arañones y contrasta precisamente por el entorno, porque claro, si fuera en medio de París o de Viena, pues no llamaría tanto la atención. Y entonces lo que me pasó, yo os lo contaba por el apellido, es que yo dije, claro, yo cuando llegue allí y diga que me llamo raro, pues no se lo van a creer y vamos a empezar otra vez con lo del seudónimo. Y entonces, pues claro, el día 11 de abril la presentación fue dentro de la estación de Canfranc, en el vestíbulo, que además parece la nave central de una catedral, porque es muy, no sé, muy grande y muy monumental. Y entonces, pues claro, tenían que ir de una librería de allí de Jaca, porque la otra más cercana estaba en Panticosa, donde el balneario, pero ya había más que... Y entonces, pues cuando llamé, le dije a Angelines, la dueña, que tenía un apellido muy raro, y se quedó así callada, como diciendo, esta chica no está muy bien. Y entonces le dije, es que es raro, ¿no? Y me dijo, mira, perdona, aunque en realidad lo que estaba ella pensando, lo que quería decir era, perdona, bonita, ¿no? Pero es que aquí todo el mundo se llama raro, así que no eres nada original, y como diciendo, es que no le encuentro la gracia, y me dijo, mira, la imprenta que va a hacer los folletos de la Feria del Libro es la imprenta Raro, y es la más importante del norte de Huesca. Después hay un señor que es como la Wikipedia andante, que se llama Raro y va a ir a verte y te va a llevar un escudo de los Raro. Y luego me dijeron que había una profesora que había hecho una tesis doctoral sobre las casas de Aragón, porque aquí, por ejemplo, cuando decimos que alguien vive en un sitio, ¿no? Pues decimos la casa de Fina, ¿no? O la casa de Amparo. Allí denominan las casas por el apellido. Entonces está la casa Navascués, la casa Ara y está la casa Raro. Y entonces el lugar originario de donde proceden todos los raros está en Torla, que es un pueblecito así en el valle. Y claro, yo encontré los documentos porque la primera vez que aparecía era en una escritura de compraventa de hace bastantes siglos, pero la casa la habían demolido por la época de la foto, pues hará unos 15 años o algo así. Y claro, yo no soy una persona así muy esotérica, ¿no? No sé, no suelo pensar en estas cosas así pues que salen en Cuarto Milenio. Y claro, cuando supe aquello, ¿no? De que todos los raros procedían de un lugar en concreto, que algunos, pues claro, estaban en Jaca, es donde más concentración, y otros, pues buscando el mar, seguramente pasarían por esta zona y dirían, como nos gusta, ¿no? Pues ¿para qué vamos a ir hasta las costas? Y entonces puse en Google Maps, que ha sido una de las herramientas principales para escribir la novela, Torla, y estaba muy cerca de Canfranc, ¿no?
Entonces, claro, dices, si mi origen estaba allí, pues tal vez mi destino también estaba allí, ¿no? En ese sentido. Y no sé, y son pues estas cosas curiosas, ¿no?, que pasan mientras se escribe y mientras se está imaginando todo eso, y haces hallazgos y te encuentras cosas pues que no imaginabas, ¿no?, sobre la historia. Y bueno, y además de lo que impone, ¿no?, ese sitio, porque escribí un artículo para una revista de arquitectura y lo titulé La estación magnética. Y entonces yo decía que ese tendría que ser uno de los componentes de todo edificio, que tuviera esa capacidad de atracción, ¿no?, que tuviéramos ganas de estar allí, de atravesarlo, y eso es lo que pasa con la estación de Canfrán. El título de la novela, lo de volver a Canfrán, yo es que creo que es porque siempre dan ganas de ir allí. Pero aparte de eso, hay otras dos explicaciones, y ya os cuento esto y un par de cosas más y ya dejo que intervengáis, que por eso es un grupo de lectura y no de, pues eso, de escuchantes solo, ¿no? Pues lo de volver a Canfrán fue porque cuando supe de este edificio, lo que decíais vosotros, ¿no?, es decir, ¿y esto qué hará aquí? ¿Y por qué está cerrado? ¿Y por qué está abandonado? Empecé a investigar, y cuantas más cosas leía, pues más me apasionaba. Porque claro, yo creo que para escribir un relato te tiene que interesar el tema, pero para escribir una novela tiene que haber una obsesión detrás. O sea, tiene que ser algo que te arrebate. Y yo, mientras estuve en todo ese periodo que duró unos 4 años, la primera palabra, ¿no?, que me venía a la cabeza cada mañana era Canfrán, ¿no?, y me tenía que levantar y era como que iba medio sonámbula hasta la mesa del comedor y allí me ponía a escribir, pero era como que me trasladaba, ¿no?, y no solo de lugar, sino de época, sobre todo, con la inmersión que eso supone. Pero claro, todo surgió cuando yo supe que en el mundo había una persona a la que le habían ofrecido ser ministro, además se lo ofreció Charles de Gaulle, y dijo que no. Entonces, para mí ese era el personaje. Es decir, porque normalmente se da todo lo contrario, ¿no? La carrera de méritos continua, cada cargo tiene que ser más grande que el anterior, y en cambio hay alguien que, pudiendo pertenecer a un gobierno que además de Gaulle dijo que quería que fuera el gobierno de los mejores, lo llamó así, y entre otros también se lo ofreció a André Malraux, el escritor, que unos meses después, pero sí que aceptó. Y entonces, claro, a mí ya me intrigó la personalidad de alguien así, ¿no? Es decir, pues tiene que ser alguien con convicciones, que vaya muy a la suya, pero claro, inmediatamente supe de esa faceta de que se había jugado la vida por salvar a cientos de personas a las que no conocía de nada. Y esa vertiente humana y humanista, sobre todo, pues aún me caló más. Entonces, en la novela, él es Logan Just, aunque en realidad se llamó Albert Lelée. El puente que aparece en la novela, que está enfrente de la estación, hasta octubre del año pasado se llamaba Puente sobre el río Aragón, que era como Puente sobre el río Palancia, o sea, un título así, un nombre descriptivo, pero ahora se llama Puente Albert Lelée, en homenaje a la persona pues, que lo cruzó tantas veces. Y después hay otro personaje que es el médico que estaba en la clínica universitaria de Zaragoza, que yo le puse Mayén, porque hay un médico en Valencia, en la FE, muy conocido y muy reconocido en la unidad de quemados, y dije, bueno, pues un homenaje, ¿no?, como se parecen. Y se llama en realidad Víctor Fairén, se llamaba, ¿no?, en esa época. Y nada, y cuando estaba escribiendo, pues puse en Google los dos nombres, eso de, como en Google, ¿no?, de voy a tener suerte, como si fuera un juego de azar. Y entonces me apareció una persona que tenía esos dos apellidos, se llamaba Víctor Fairén Lelée. Y bueno,
y como encontré su correo así con relativa facilidad, porque era catedrático de Física General en la UNED en Madrid, pues le escribí y le pregunté que por qué tenía esos dos apellidos. Pregunta más tonta del mundo. Y me dijo, pues porque mis abuelos se llamaban así. ¿A ti no te pasa? Y le digo, pues sí, ahora que lo pienso, si me llamo Raro López es por ese motivo. Pero claro, como parecía un hombre así simpático, le dije, pero entonces usted es nieto del que fue jefe de la aduana internacional durante la Segunda Guerra Mundial en la estación de Canfranc. Y me dijo, sí, era mi abuelo Albert. Y claro, y además de algunas anécdotas que él se rió, por ejemplo, con lo del caballo. O sea, Albert Lelé había estado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda estaba allí de perfil bajo, aparentemente, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial le habían dado un caballo de un militar que se ve que le gustaba bastante empinar el codo, ¿no? Como se dice. Y el caballo, cuando veía la insignia de una taberna, se tiraba al suelo, o sea, doblaba las rodillas para que bajara su dueño, o sea, y subiera. Y entonces, claro, cuando le asignaron ese caballo, porque sabéis que bueno, la Primera Guerra Mundial fue bastante distinta de la Segunda, pues claro, Albert Lelé no lo sabía y el caballo se tiraba de vez en cuando, él se caía y como no quería pues violentarlo ni azotarlo para que se levantara, pues se metía en la taberna, se comía unos huevos fritos, salía, pero a la tercera vez dijo, no puedo porque si no, esto no lo voy a resistir, que el colesterol ya existía entonces. Y entonces, claro, me dijo Víctor Fayden, porque claro, yo conté que estaba escribiendo la novela y que si alguien, pues no sé, que yo me ponía en su lugar y si alguien escribiera una novela pues, sobre mis abuelos, pues a mí me gustaría saberlo, ¿no? No encontrármela en una librería así de repente. Y él me dijo, no, tú escribe, porque como diciendo, pues no es eso lo que te gusta, pues ya está. Y claro, y la editorial Planeta tuvo el detalle de que a él fue a la primera persona a la que se la envió. Lo que pasa es que como era Pascua, pues se la mandaron a su despacho, estaba de vacaciones, volvió una semana después, pero bueno, que simbólicamente ya la tenía allí. Y después, claro, la primera persona, o sea, el primer sitio donde la distribuyeron fue a Canfranc. La llevaron antes incluso que a Madrid, que a Barcelona, y no sé, pues fue un detalle que también estuvo muy bien. Y bueno, como veis puedo estar aquí hablando toda la tarde. Nos encanta. Y varios días seguidos, pero no sé si queréis para que sea más ameno, pues intercalamos así No, es muy ameno, intervenciones vuestras, ¿no? Que no... Sí, porque claro, o sea, si lo pensamos, fue el único municipio de España ocupado por los nazis, entre comillas, ¿no? Ahora explicaré lo que significa esto, con lo que eso supone. O sea, aparentemente ellos solo estaban en la parte francesa de la estación, porque la estación, aunque está 8 kilómetros tierra dentro de Aragón, es de doble jurisdicción, es decir, la mitad es Francia y la mitad es España. Y eso se cumple a rajatabla porque todas las dependencias están duplicadas. Está Correos y luego está la Post. Está la aduana francesa, la aduana española. Entonces, lo que hacían los alemanes era que como no podían cruzar las mercancías por Irún-Hendaya, que estaba muy vigilado, y por Bou estaba prácticamente destruido después de me refiero a las instalaciones ferroviarias, después de la Guerra Civil, pues Canfranc fue como el paso abierto en el centro de los Pirineos. Y lo utilizaron pues para lo que decías, bueno, yo os trato de tú a todos, ¿no? Sí, espero que nadie...
A ti te correspondía el Tuau. Entonces, lo utilizaban para que todos los países que el Tercer Reich iba invadiendo saqueaban el Banco Central, lo primero, de Albania, de Polonia, de todos los demás, y todo lo que incautaban, obras de arte, porque hay otra novela que está más centrada en el tráfico de obras de arte por allí, pues primero lo llevaban a Suiza, donde se blanqueaba. Hay cosas que no cambian, o sea, se acabará el mundo y seguirá Suiza blanqueando dinero. Entonces, lo convertían en lingotes de oro, sobre todo para que no se identificara la procedencia. Llegaba a Canfranc y lo que sucedía era que, y eso sí que lo sabéis muchos, que el ancho de vías era distinto. Entonces, eso justifica la existencia del Hotel Internacional, porque los trenes, o sea, no era una estación término porque era de tránsito, pero casi, porque los pasajeros tenían que detenerse allí 8 horas, nada menos. Los que tenían dinero se quedaban mientras tanto en el Hotel Internacional y así descansaban, y el Hotel Internacional era un hotel de lujo, pero de lujo en el sentido del Ritz o el Palace en la época. O sea, para que nos hagamos una idea, en 1928, cuando se inauguró, tenía bañera y grifos en todas las habitaciones. O sea, eso era, pues, bueno, aquí en algunos casos de Navajas sí que habría, pero bueno, en el resto de España no era lo habitual. Y entonces el oro llegaba hasta allí y, claro, por ejemplo, hay un hangar con capacidad para 28 vagones, que yo cogí un trozo para hacer un escondrijo, que es el que sale en la novela, y ese se construyó sobre todo para las naranjas de esta zona de Levante, porque si no se helaban. O sea, imaginaos 8 horas las mercancías allí. Entonces, claro, cuando llegaba el oro, a todos los trabajadores de la estación, que eran muchísimos, les daban fiesta. O sea, así. Y les pagaban el día para que se fueran, ¿no? Pero claro, basta que te diga que te vayas, pues estaban todos los niños mirando por las rejas y, claro, necesitaban descargadores. Entonces, el oro lo cargaban en unos camiones de unos hispanos suizos, ¿no? Y cruzaba, o sea, bajaban por Aragón, de Zaragoza a Madrid, algo se quedaba en Madrid y otro llegaba hasta Lisboa, y desde Lisboa embarcaban el oro porque los alemanes lo querían tener a buen recaudo, sobre todo en estos momentos en que pasa la novela, porque sabían que había posibilidades de que perdieran la guerra. En el sentido inverso, sobre todo se mandaba de Teruel mucho hierro, la blenda de las minas de aquí, y bueno, y el famoso tungsteno o wolframio, ¿no?, que dicen los expertos que hizo que la guerra se alargara 2 años innecesariamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que un solo día de guerra ya es innecesario, pero bueno, en fin. Entonces, todo eso pasaba por delante de Logan o de Albert Lelé, ¿no?, como se llamaba en realidad, y él tenía que hacer como que no estaba con nadie, ¿no? O sea, él era el espía perfecto en el sentido de que no se casaba con nadie. O sea, el gobierno de aquí tenía que pensar que le estaba dando apoyo logístico a Alemania, y los aliados tenían que pensar que no estaba haciendo eso. Entonces, claro, era un enclave, pues, que muchos periodistas la han llamado la Casablanca de los Pirineos, porque claro, allí en la fonda, pues allí había gente, pues una noche que entre todos hablaban 7 u 8 idiomas. Y eso estamos hablando de un pueblo que además se creó como los poblados del oeste en torno al ferrocarril. Se construyó la iglesia del Pilar, se construyó el colegio, uno para los niños españoles, otro para los franceses, pero luego, por suerte, indistintamente, los niños iban a un colegio otro, porque claro, llegaba la maestra y si había 3 de uno y 5 de otro, pues los juntaba a todos y así pues acababa antes. Y ahora hay niños de Canfranc que van al colegio a Francia, porque bueno, como son 8 kilómetros, pues no.
Bueno, más cosas, que así es más, es más variado, ¿no? Bueno, yo nada, decir que nos has escrito, nos has hecho desear, pero honestamente voy a Pero decir- ya habíais ido, ¿no? Sí, pero más importante que eso es que nos hacías desear que no hubiese luna llena, nos has hecho pasar angustia, nos has hecho pasar miedo incluso, y nos has hecho pasar muchas satisfacciones. Y al final te has enamorado de los personajes, de Hannah, del Mandarte, incluso de Farsante. Del caballo. Porque también lo has... Eso era una pista, que se llamara Farsante. Sí, Era, sí, pero está bien conseguido porque es al final cuando uno cae, ¿no? Sí. Vamos, hemos disfrutado mucho y sobre todo lo que impresionaba también cuando comentabas lo de la estación, ¿no? Has dicho, podría estar en Viena o en París, pero es que no desentonaría. Claro. Es que no desentonaría, es que podría estar perfectamente en cualquier plaza junto a un palacio. Sí. Es impresionante verla ahí esculpida. Yo es que, o sea, lo que intenté, no sé si lo habré cumplido, era que no fuera una novela que tratara sobre 1943 y 1944, sino que quien la leyera se sintiera allí. Entonces, claro, yo tenía sobre todo que conseguir lo que se llama el color de la época, ¿no? Porque, claro, yo pues pienso que las historias siempre son las mismas, pero el contexto tiene que tener mucho detalle, desde cómo era una tienda de ultramarinos, ¿no? En esa época estaba el saco de garbanzos, de alubias, y esto en Canfrán era así. En muchos sitios de España en esa época había mucha hambre, pero en Canfrán pues pasaban los trenes, ¿no? Porque entonces pues siempre se quedaba algo allí. Y desde el molinillo de café, bueno, el molinillo, hasta la paleta esta de hojalata con la que se servía, porque claro, dicen que la literatura está en los detalles, y es así. Y luego pues me interesaba mucho el oficio de Monlum, ¿no? Que contara, ¿no? Pues porque claro, es que 2 días antes tenía que saber que tenía que hacer más pan. O sea, entonces ese tipo de cuestiones, claro, que no se tienen en cuenta, luego son las más importantes, porque si no tenemos pan no tenemos nada más, ¿no? Y todo eso surgió porque todos estos documentales que han puesto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como se conmemoraba el 70 aniversario, pues claro, se contaban muchas maniobras de estas de salvamento. No sé si visteis una serie sobre Ángel Sanz-Briz, que es de Zaragoza, y este hombre fue cónsul en Budapest, y entonces con una ley que él sabía que en España ya no estaba en vigor, porque es una ley que El Ángel de Budapest, sí se llama la serie. Y bueno, tiene una estatua allí en Zaragoza, muy cerca de la clínica universitaria donde está el doctor Mayén. Y entonces él utilizó como un ardid, sabía que era una trampa, pero bueno, salvó a mucha gente así, y era que se había, o sea, Miguel Primo de Rivera, que es el que va a la inauguración de la estación, promulgó un decreto según el cual los judíos de origen sefardí podían tener pasaporte español, ¿no? Y claro, y esa ley luego pues se anuló, pero Ángel Sanz-Briz hizo como que no lo sabía, y entonces no les daba un pasaporte a una persona, sino que lo hacía extensivo a toda una familia, pero entendido familia como tíos, abuelos, primos, vecinos, todo lo que fuera. Pero claro, en todos esos documentales se cuentan, ¿no?, esas proezas, pero no se dice por dónde salieron. Porque claro, salvamentos aéreos no eran, porque no los sacaban por avión. Desde que se había abierto el frente de Oriente, la gente ya no podía salir por Rusia. Antes algunos atravesaban toda Rusia hasta el puerto de Shanghái, nada menos, hasta llegar allí, que es un viaje que solo pensarlo nos parece imposible, como muchos que vemos ahora. Y claro, y muchos de estos, de los documentales de la 2, salieron por Canfrán. Y claro, y esas personas bajaron por Aragón
y llegaron hasta Madrid y en Lisboa pues embarcaron. Y claro, y a mí me impresiona mucho pensar, y eso es la segunda parte de la explicación del título que os decía, que hay una chica que tiene un alojamiento allí en Canfranc, Paloma se llama, y ella me contó que están yendo muchas personas, hablamos de personas octogenarias y nonagenarias incluso con mucha energía, que su sueño antes de morir es volver a Canfranc. Y vienen desde América, desde los países a donde se fueron, porque por ejemplo una de las personas que está bastante documentado que pasó a través de allí fue Alma Mahler y se murió en Nueva York con 88 años, pero cruzó por Aragón, o sea, si no... Entonces, claro, estas personas están haciendo el viaje inverso. Salen de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de todos los sitios donde se refugiaron. Ahora, claro, cruzan el océano en avión, ya no en barco. Y cuando llegan a Lisboa, atraviesan toda la península y suben, pues no sé si irán con el regional, ¿no? Como fui yo, pero bueno, en fin. Y claro, imaginaos esas personas cuando tienen enfrente la estación de Canfranc y lo que significa para ellos que la vieron siendo niños, cuando tenían 7, 8 años y van con sus hijos y sus nietos, que si no fuera por lo que sucedió allí, pues no existirían ni ellos, ni los hijos, ni los nietos. Entonces, claro, a mí me parecía que era una historia pues que valía la pena contarse, ¿no? De todo, sobre todo por lo simbólica que es, pero claro, cuando dicen novela histórica, dices, bueno, por definición toda la novela, o toda novela es histórica porque cuenta hechos que ya han pasado, ¿no? Bueno, puede ser una novela de ciencia ficción sobre el futuro, y luego, claro, pero por desgracia esa escena que se describe al principio, de que el jefe de la aduana finge un apagón, ¿no? Hacía ver que había bajadas de tensión de la subestación más cercana, la de Forges d'Abel, ya en Francia, y así, lo que tú decías, ¿no? Dejaba todas las instalaciones a oscuras y podían cruzar los refugiados. Había uno que según para unos era un contrabandista, para otros un bandolero, ¿no? Según quien lo mirara. Y claro, pero yo lo que pienso es que en estos momentos puede estar sucediendo pues en cualquier sitio, ¿no? De los que vemos en los telediarios, pues que esta noche alguien finja un apagón, haya alguien que entretenga a los guardias y que estén cruzando esas personas, pero claro, en esos momentos embarcaban hacia América y era como una posibilidad, ¿no? de salir. No sé si lo habrás comentado porque como tú algo, pero ¿por qué hicieron esa estación así tan bonita ahí en Canfranc? ¿Eso se sabe por qué lo hicieron? Pues la explicación es que querían que fuera un escaparate de España, o sea, y era precisamente para deslumbrar y así para aparentar, ¿no? que se dice, porque claro, cuando se construyó, las obras empezaron pues desde mediados del siglo XIX. Ya había sobre todo la sociedad económica de amigos del que hemos tenido. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Quién? Que ha estado en la plaza hasta ahora. Carmen. Bueno, pues ahora estaremos aún un rato, que me sabe mal. Bueno, pues que la Sociedad Económica de Amigos del País fue quienes impulsaron que se construyera esta estación. Yo no lo sabía porque la mejor forma de... ¡Ay, qué puntería! ¿Para qué sirve un libro? Los libros son muy útiles. Sí. Ay, Tienen pues, aplicaciones. sí. Que está todo el rato. Gotas. ¿Ah, sí? Ah, pues yo pensaba que estaba ahí. Bueno, pues que entonces yo no sabía que el potencial económico de toda la zona, porque eso, la forma más, no sé, más exhaustiva de aprender algo es escribiendo, ¿no? Sobre ese tema, porque como te tienes que documentar tanto,
pues sobre todo porque no quieres meter la pata, ¿no? Pues entonces lees muchísimo sobre eso. Y desde la zona más o menos de Monreal del Campo, hacia mitad de la provincia de Zaragoza, el poder económico estaba en las plantaciones de remolacha. Y claro, para mí eso fue una cosa que no... Y los industriales remolacheros eran los que tenían más peso y parece que muchos de ellos fueron los promotores de que se construyera esta estación, pero claro, había un proyecto mucho más largo detrás porque, claro, era toda la red de ferrocarriles, ¿no? Que era el progreso, desde las del campo de Cariñena hasta el ferrocarril de Huesca, el de Jaca, hasta que ya, claro, es el camino más corto entre Madrid y París, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esa estación, cuando la inauguraron en 1928, era la más grande de España, con diferencia, porque estamos hablando de 250 metros de fachada. Y claro, imaginaos lo que es un edificio así, ¿no? Y después, como la gente mayor de allí dice, mira, una ventana por cada día que tiene el año. Entonces, claro, automáticamente pensamos, un año, 365 días, ¿no? Pero como la mente nos funciona así. Entonces, claro, yo pensé, pues si en vez de ser un año de 365 días el bisiesto, tengo una habitación más, ¿no? Que sirve pues para que no esté controlada del todo. Y claro, lo que pasa es que era algo pues así como un intento, ¿no? De... Es que no se espera a veces ahí cuando aparece, no te esperas ver eso. Claro, esa era la sensación que querían, ¿no? Que llegaran y fuera como la puerta de España, pero claro, eso luego habría que haberlo mantenido en los 4 puntos cardinales, ¿no? Que luego se continuara y todo hubiera sido así, pero claro, luego pues vino la guerra 8 años después de la inauguración, tapiaron el túnel, el de Somport, porque claro, yo por todos los sitios donde he ido con el libro me he encontrado mucha gente, pues no sé, en cualquier feria del libro, incluso en Extremadura, que tenían relación con Canfrán. Y era porque como muchos eran hijos de ferroviarios, de militares, de policías, porque el otro día me dijeron, en los cuarteles de Jaca se está leyendo mucho. Digo, pues nada, me alegro mucho, eso tienen que hacer. Y luego, claro, eso no está hecho adrede, pero Huesca es la provincia de España donde más se lee. Y yo se lo dije a Luz Gabás porque ella fue, el primero que leyó la novela cuando estaba publicada fue Víctor Fairén, pero a ella le mandaron las galeradas, que son las pruebas de imprenta, y a mí me vino muy bien porque ella es de Huesca, era la alcaldesa de Benasque hasta las elecciones estas que hemos tenido, bueno, estas las municipales eran las penúltimas. Entonces, ahora ya no es alcaldesa y entonces pues las editoras suyas y mías están muy contentas porque así se dedicará más a escribir. Y entonces, claro, ella me decía, ay, pero eso no tiene mérito. Dice, porque claro, si a las 5 de la tarde empieza a nevar, ¿qué vas a hacer? Claro, igual al principio no te gusta leer, pero 5 años después ya te gusta leer porque, claro, ya es como para refugiarse en casa. Y entonces, claro, a mí me vino muy bien que la leyera alguien de allí, porque yo pensé, si hay alguna distancia o algo que no cuadra, pues me lo va a decir, ¿no? Tal cual. Y entonces, claro, por ejemplo, su novela, que pasa en el valle de Pasolovino, la de Palmeras en la nieve, pues claro, ese ingrediente de unos montañeses que se van a la Guinea española y ese contraste, ¿no? Pues también tenía así... que claro, también está ambientada en Huesca, ¿no? O sea que no... ¿Y es en Huesca es donde más se lee de España? Sí, además la provincia que tiene más librerías también. Okay. Hay un personaje Yo creía que solo había en nieve. la novela que, no recuerdo muy bien, que va mucho de pasada, que es
el que secuestra a la Ah, sí, compañera de- Voltor. Sí. Era alemán, ¿no? Mm. ¿Y qué pasa con este personaje que desaparece o...? Hombre, si queréis lo cuento. No aparece mucho porque la que no hemos leído... Bueno, pero le respondo a él porque eso sí que puedo. Es curioso porque tiene una trama importante dentro de la novela, Sí. pero que es muy cortito el papel. Un hombre que está muy loco y está muy desordenado. Claro, es que, o sea, la razón de, sin desvelar mucho, la razón de ese personaje, yo le puse Voltor porque en catalán es buitre, ¿no? Entonces era como que tenía la apariencia de un pájaro de mal agüero, ¿no? O sea, se le veía así con el sombrero raído, entonces, claro, la función era señalar que además de los perseguidos por el régimen nazi, que todos sabemos, había ciudadanos alemanes, funcionarios, como era su caso, porque él estaba en una dependencia pues, de la administración, porque ellos eran muy meticulosos, todo lo tenían que tener registrado. Y entonces, claro, a mí lo que me interesaba de Voltor es que hasta que no conocemos la historia de alguien, no tenemos medios de saber a veces por qué una persona se comporta de determinada manera. Y hay gente que nos sorprende, ¿no? Y luego, pues cuando sabemos lo que le ha pasado en la vida, dices, bueno, con estar aquí ya hace bastante, ¿no? O sea, como para no írsele la cabeza. Entonces, yo quería representar en él toda la cuestión esa de la eugenesia, ¿no? De la obsesión esta por la raza aria, que todos sabemos en qué consistía, ¿no? Que había que ser altos, rubios, de ojos azules, con las espaldas anchas, como Hitler. Claro, que era muy curioso, ¿no? O sea, decir... Por eso, que era... Sí, sí. Bueno, y eso los gerifaltes nazis, ¿no? Es decir, sería como les gustaría ser a ellos, porque como eran, no era. Yo creo que ahí... Sí, sí, eso, bueno... Yo creo que la obsesión de Hitler era crear una raza que él quería haber sido. Eso dicen muchas veces de casos así, que es complejo de inferioridad. O sea, que es... Lo que ellos no han podido ser o no pueden ser. A mí me llama la atención, Rosario, en los personajes de la taberna. La trama, lo importantes que son para... Tricio. Para que funcione la trama. Todo Claro, es que la fonda era... Es que era el corazón realmente, ¿no? Porque, mira, siguiendo solo una cosa de Voltor, y hablando del corazón también, que claro, era un personaje al que le habían arrancado lo que más quería, entonces aparece allí en la estación de Canfranc, pero como un náufrago, o sea, está allí como podría estar aquí en un banco del parque, porque es que le da igual, ¿no?, dónde estar, porque su vida ya no tiene sentido, y bueno, no diremos nada más. Y lo que dice Fina es que, claro, el sitio en cuestión, yo sí que le cambié el nombre porque se llamaba la Fonda Marraco, y Marraco fue presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y es una familia muy conocida, y yo como creo que hay que ser prudentes, dije, bueno, pues yo como no sé cómo les va a sentar, le pongo La Serena, que da mucha tranquilidad, que era lo contrario, porque era el sitio del bullicio, y me escribieron, ahora tienen un restaurante que se llama casualmente La Aduanilla. Y claro, todos los edificios de Canfranc están tal como estaban cuando se inauguró la estación, y tienen pues algunos en torno a un siglo, otros más, pero bueno, por ahí. El único que no está es la fonda. Entonces yo me tuve que inventar la fonda de La Serena y el Hotel Internacional. Cuando ya la novela tenía tapas y estaba por el mundo, me dijeron, dos de las guías de la estación, que trabajan en la oficina de turismo, Elena y Silvia, me dijeron, pues mira, hay una página que si pones esta URL /patrimonio, hay un montón de fotos de cómo era el hotel por dentro,
antes de que lo desmantelaran para la rehabilitación. Digo, claro, me lo decís ahora, que ya está todo. Y claro, y la fonda, pues eso, tuve que buscar desde lo que se bebía, las conversaciones de los parroquianos, pues hombre, claro, trataban de la guerra, ¿no? Porque allí había gente que ya llevaba 3 guerras, o sea, entre los que estaban allí con la cazalla y todo eso. Y entonces me dijeron, o sea, me escribieron por Facebook los propietarios y me dijeron, es que ha sido como estar allí. Claro, eran los descendientes, ¿no? Es que la barra estaba en ese sitio y las mesas estaban colocadas igual. Y claro, y a mí eso sí que me parece que es algo que tiene como un toque así mágico, ¿no? Que porque es como que te pones en situación y tienes que tener pues esa especie de evidencia. Claro, es decir, por ejemplo, cuando pensamos en un personaje, tenemos que pensar hasta lo que bebe, aunque no aparezca bebiendo. Por ejemplo, el Quijote, ¿no? El Quijote, bueno, en el Quijote sí que aparecen muchísimos platos. De hecho, Lorenzo Díaz publicó un libro que se llama La cocina del Quijote, con todas las recetas y demás. Pero es decir, o sea, yo tengo que saber del personaje si bebe orujo blanco, si en una determinada situación pues pediría eso también, porque es que claro, hay que ajustar tanto los detalles. Cuando pues nada, faltaba una semana o así para que la mandaran a imprenta y me llama Puri, la editora, y me dice, mira, es que esto que has puesto de que brindan con un somontano, claro, somontano literalmente quiere decir debajo de la montaña, es decir, la denominación de origen somontano es la que está debajo de los Pirineos, con la sede en Barbastro, ¿no? Creo. Bueno, y me dice, pero es que esto yo no dije denominación de origen, dije que era un somontano, y dice, ya, pero esto de llamar a los vinos por la zona, ¿no? Lo de decir un Rioja, un Ribera, un Rueda o algo así, esto es muy de ahora. Y digo, mira, pues vamos a poner un vino de la zona y ya está. Y entonces, claro, es que hasta el último momento, porque yo le decía, ¿y no te cansas de leer? Porque claro, yo me he dado cuenta de que la actividad principal de una editorial es leer, están todo el día leyendo. Y claro, y mi novela ella se la leería 16 veces. Y cuando hice la presentación en Zaragoza, ella y Laura Verdura, que es la que llevaba pues, el departamento de prensa, me estaban mandando WhatsApps todo el rato. ¿Y por dónde vas? ¿Y a qué hora vas a llegar? Y yo les decía, ¿pero qué no os fiáis? Que voy a llegar con tiempo. Y es que habían venido de sorpresa y querían que nos encontráramos en la estación Delicias, porque claro, siempre nos teníamos que encontrar en estaciones. Y claro, cuando estábamos allí en la presentación, yo las tenía enfrente y claro, y es que eso sí que es una osadía, ¿no? Es como que yo escribo una novela sobre navajas y luego vengo aquí a contárosla, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que a mí me pasó. Escribo una novela que pasa en Canfranja, Zaragoza, y luego me voy allí a explicarles a ellos. Y entonces me dijo un hombre, la estatua de Goya no estaba ahí, en la Plaza del Pilar. Y Puri me mira, ¿no? Y diciendo, a ver qué... Y digo, claro, lo que pasa es que yo considero que Goya es un aragonés universal, igual que Ramón y Cajal o Buñuel o tantos otros, y tenía que estar ahí representado. Y cuando salimos le dije, Puri, en la próxima edición pon detrás porque luego, claro, se había inaugurado en 1962, pero yo di por hecho que Goya estaba ahí desde siempre, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas, pues ahora la están traduciendo al francés, pues si alguien la lee en Burdeos, pues no va a caer, pero una vez Zaragoza y me dijo, da una vuelta un poco extraña, Hanna, por la plaza. Y entonces me dijeron, porque claro, sale de la calle Bayer y llega a la estatua y luego digo, sí, pero era para tener excusa de hacer así un poco de
de visita turística, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que hacer la salvedad de que es una novela, ¿no? Y decir, bueno, que no es, pero bueno. No, Para escribir una novela así con tantos datos, aunque es novela, datos históricos, que ha debido de llevar mucho tiempo. Es que, claro, en total han sido pues 4 años, lo que pasa es que los 2,5 segundos yo ya iba alternando con la escritura porque dije, esto se va a hacer eterno. Porque claro, luego la tentación de ponerlo todo también es muy grande y no lo puedes contar todo, porque por eso dije, estos 2 años, lo que pase aquí y lo otro no. Entonces, claro, cuando es un tema que te interesa, lees mucho sin apenas darte cuenta porque no lo tomas como un trabajo. Y claro, lo que pasa es que en eso yo tenía que hacer como una estructura y lo que yo veía que me faltaba, tenía que ir completándolo. Y eso sí que era un proceso muy, muy laborioso. Los que estáis en contacto con historiadores lo sabéis. Por ejemplo, hay una escena que pasa en un restaurante que se llama Universo, que vale la pena ir a Canfranc solo por el restaurante. Y resulta que, nada, yo la estaba escribiendo y hay en Facebook varios grupos de Canfranc, Canfranc Estación, Los Arañones, y yo puse, o sea, escribí, ¿alguien me podría decir si en 1943 estaba abierto el restaurante Universo y si se llamaba así? Porque claro, igual que lo de Goya, que yo no sabía, pues aunque sea para cambiarlo tienes que saber cómo era en realidad. Es decir, vale, pues yo sabía que la fonda se llamaba Marraco y le puse la Sena, pero sabía quiénes eran los propietarios. Y entonces, a los 10 segundos, me escribió un hombre, Manuel Beites Borau se llamaba, un hombre pues ya de unos, no sé, de unos 70 años o por ahí, y me dijo, mira, el restaurante lo abrieron 2 años antes, en 1941. Lo que pasa que no se llamaba El Universo, sino Yola, y lo abrieron mis padres. Y claro, y te quedas de momento, ¿no? Porque, claro, dices, es que es como que está ahí, ¿no? Todo. Me ha pillado la historia. Sí, sí. Y entonces, pues, hombre, la novela como es muy respetuosa en ese sentido, ¿no? Pues no es una novela que ofenda, sino al contrario, porque lo que dice es que los héroes pueden ser de cualquier parte, no hace falta ser americano, se puede ser de Huesca, ¿no? Entonces, pues eso es muy... Ah, bueno, señor gobernador. Vicente va a hacer una pregunta. ¿Cómo ensamblan dentro de una novela con credibilidad? Sí, es que no te oye. ¿Qué más? Bueno, más cosas. Bueno, yo es que creo que hay muchas historias dentro, ¿no? Y luego, pues... Una cosa que me llama la atención es que has puesto, no sé si en la novela, el hallar, y dices que hay cosas que luego se van corrigiendo conforme se van. Yo pienso que eso que es nato de otro sitio de España, o sea, palabras y cosas. Claro, es un localismo, pero es que, claro, que en ese sentido la palabra correcta es layar, o sea, con Y, o el hogar. Pero a mí decir echar leña en el hogar, no sé, me resultaba muy forzoso. Suele decir, es una cosa que, aunque no está escrito ni dicho, pero que es nato de Estamos hablando de puede ser eso, puede ser otra parte de España. Claro, pero en ese caso no se correspondía con Huesca. O sea, si hubiera sido un relato de Segorbe... Un abrazo de Tony Cuba. Ah, mira, nos llama desde Madrid, que estaba... Nada, ya se lo he dicho, ¿eh? Y bueno, Está la gente entusiasmada. y luego otra cosa curiosa, Vale, hasta luego. ahora que ha llamado José Antonio Torres, del grupo de lectura, es que igual que hicisteis la recreación aquí el domingo, que bueno, ya es la segunda o la tercera, una afición.
tiene una afición antes de la que luego se descubre, ¿no? Esa ya era la... Pero me refiero a una afición en el sentido de lo que ahora llamamos un hobby, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero aparte eso, más que una afición, se supone que en su caso es una obligación moral, porque todas las barbaridades que hacía su marido, ella ayudaba a mucha gente a través de las monjas de Madrid, pues para intentar compensar un poco. Sabían lo que se dedicaba al marido, pues ella hacía lo contrario. Claro. Eso lo hacía el marido, sí. A ver, otra pista sobre esto. Que menos mal que me has dicho que fuéramos terminando, si no. No, que, a ver, cuando fui a la feria del libro de la otra pista, y ya acabamos, de Huesca, cuando iba de camino, me llamó una chica y me dijo, bueno, era de Onda Cero, Onda Cero Huesca, para una entrevista, y me dijo, esta tarde voy a ir a verte porque te quiero contar una cosa. Y cuando salió de trabajar de la emisora vino y me dijo, es que quiero llevarme el libro para mi suegro, porque y me dijo ella, ¿en quién has pensado, o sea, en qué casa has pensado para la del gobernador? Y yo le dije, pues mira, esa casa que parece una casita de cuento, así verde, con los tejados, pues eso parece una casa encantada, que es la última en la avenida de los Arañones, ya dirección a Francia. Y me dice, es que es de mi suegro. Y cuando vea que su casa está habitada por el señor gobernador, pues le va a hacer mucha ilusión. Entonces la afición la desarrolla en esa casa. Y tienen que, o sea, y para tener una afición así no se puede vivir en un piso. Tiene que ser una casa. Un regalo de Cantanca, ha dicho ella. El primero que vaya que traiga unas cuantas. Bueno, muchas gracias por la tarde, Rina.